por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Eso fue el caso de Jeroboam, cuando él estaba pidiéndole a su esposa que fuera a chequear o a preguntarle a Ahías sobre su hijo enfermo. Y entonces Ahías oye el sonido de su voz, de sus pies, perdón, y cuando oye el sonido de sus pies, él le dice: he aquí, mujer, yo soy un enviado. Entonces esa palabra enviado que se usa ahí, la Septuaginta la usa para hablar de un mensaje dado por Dios o por alguien de importancia a otra persona. Por eso dice Ahías: he aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Y esa era una característica que después en otro programa lo vamos a ver de los verdaderos profetas. Venía siempre con revelación dura. No ocurre mucho eso hoy con los profetas, pero escúchame que me sacó ahí. Siendo que la palabra apóstol o apostolado significa enviado, ¿cómo surge en el Nuevo Testamento esta palabra? Tú dijiste que al principio se utilizaba para términos de navío o marítimos. ¿Cómo se aplica eso al ministerio evangelístico? ¿Cómo surge en el Nuevo Testamento? Bueno, el uso de la palabra en el Nuevo Testamento, que se usa aproximadamente unas 79 veces, y solamente 10 veces de ellas en los evangelios, 28 son usadas en Hechos y 38 en las epístolas paulinas y 3 veces en el libro de Apocalipsis. Como se observa, la mayoría de las veces esta palabra es usada por Pablo, porque Pablo tenía un problema con su apostolado, y era que la iglesia no aceptaba a Pablo como un apóstol. Entonces ahí, a partir de ahí, se usa la palabra, comienza a usarse esa palabra para la persona enviada con plena autoridad, pero que tenía una característica que denotaba legalmente alguien que era encargado de representar a otra persona y a su causa. Era como un embajador. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 13, verso 16, dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, vemos ahí una connotación de representación y de igualdad entre el enviado y el que envía, que no la tenía la palabra en sus inicios. O sea, en sus inicios el enviado no era importante, el enviado no era una persona que tenía valía, el enviado solamente era un medio. En lo que importaba al inicio de la palabra era el mensaje y el mensajero. También podemos observar, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 8, verso 23, cuando Pablo habla acerca de Tito, y él dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Aquí se miraba al apóstol como un representante comisionado de una congregación. O sea, era un líder de importancia, un obispo, un pastor, una persona que representaba a la congregación, y Pablo le está llamando mensajero. Y así comienza a surgir esta palabra, surgimiento que realmente nos implica en todo su contexto la diferencia del Antiguo Testamento y la diferencia del origen de la palabra. No podemos observar que al principio la palabra no tomaba en cuenta al mensajero, al enviado, sino al mensajero, al que llevaba el mensaje, al que enviaba el mensaje y el mensaje. Sin embargo, ahora es todo lo contrario. El mensajero es importante,
pero el que lleva el mensaje es importante y tiene una autoridad. En Mateo capítulo 10, verso del 1 al 5, podemos observar esto de una manera muy clara. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, o sea, los 12 de los 12 enviados, es lo que está diciendo el texto. Y aquí es muy interesante porque equipara la palabra discípulo con la palabra apóstol. Cuando tú haces esta referencia, estás hablando de que hubo selección y de que hubo autorización de los apóstoles. Pero, ¿implica eso exclusividad? Fíjate, mira, sí hubo una selección. Fíjate que en el texto que acabamos de leer de Mateo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus 12, o sea, Jesús seleccionó a los 12, les dio autoridad, hubo una autorización de Jesús sobre ellos, pero no una exclusividad. ¿Y por qué planteamos que no hubo una exclusividad? Muy simple. Cuando estos hombres llegan, en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 38, estos hombres se encontraron con dificultades, y es que hubieron demonios que ellos no pudieron sacar. Hubieron unos asuntos ahí que se le hicieron difíciles, y ellos vienen a reportarle a Jesús, que es una característica del apóstol, que les reporta a una autoridad. Y entonces, sencillamente, ellos le dicen a Jesús, en el capítulo 9, verso 38, Jesús les respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y entonces Jesús en el verso 40 le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, había un grupo de personas que también estaban haciendo milagros de parte del Señor y en el nombre de Jesús, lo que implica que la autoridad dada, porque parte de la autoridad dada era una autoridad sobrenatural. O sea, el enviado, en este caso, el apóstolo o el apóstol, era una persona que Dios le había delegado una autoridad y un mensaje. Y esta persona, en esa autoridad, estaban fluyendo. Y los apóstoles entendían, esto nada más de nosotros. Es del grupito. Esto es de este grupito que está con nosotros, que es una, como vamos a ver más adelante, una de las características que se utilizaba para determinar los que eran apóstoles, que era un grupito, era una especie, y Jesús dice, no se lo prohíban, que el que usa lo sobrenatural en mi nombre, nunca va a hablar mal de mí. Y ahí el Señor estaba quitando el carácter de exclusividad. Estaba diciendo claro, esto no es para un grupito. Entonces, siendo así, siendo que no tiene el término de apóstolo, carácter de exclusividad, ¿significa eso? ¿Podría decirse, implicaría eso, que hubo otros apóstoles además de los 12 discípulos? Sí, hubieron otros apóstoles además de los otros discípulos, y eso es muy evidente en la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo no era discípulo, y aunque muchos quieren determinar que el apóstol Pablo fue elegido por el Señor, pero como vamos a ver más adelante, las características que la teología plantea son características de que tenía que la obligatoriedad de ser un discípulo de Jesús. A un discipulado y a estar con Jesús, como dice el libro de Marcos, que él lo había
seleccionado para que estuvieran con él y para que predicaran la palabra, como vamos a ver más adelante. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bernabé y Pablo. Hechos 14:14 dice de la siguiente forma: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea que determina a Bernabé que no fue tampoco uno de los 12, lo declara como un apóstol. Y es interesante que esto ocurre antes, o sea que ya Bernabé, que antes de Pablo era creyente, ya Bernabé era determinado como un apóstol antes de Pablo. Tenemos también el caso de Jacobo, el hermano de Jesús, que no fue de los discípulos de Jesús, pero que también fue llamado apóstol. Dice Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es muy claro que está diciendo que él no vio a ninguno de los apóstoles, solo vio a Jacobo, el hermano de Jesús, incluyendo a Jacobo, el hermano de Jesús, como uno de los discípulos. Y es muy claro en la lista de Mateo capítulo 10 que Jacobo, el hermano de Jesús, no estaba en esa lista. Y también, aparte de 17 más, pero vamos a mencionar estos 4, Andrónico y Junías, en Romanos capítulo 16, verso 7, dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. La palabra entre es una palabra en el griego que significa dentro de, o sea, es la preposición en, que significa que tiene un carácter incluyente, o sea, los incluye a ellos dentro del grupo de los apóstoles, a Andrónico y Junías, que ya lo vimos cuando dimos el mensaje sobre el ministerio de la mujer, que Junías era una mujer, lo que implica que había una mujer que era muy estimada dentro del grupo de los apóstoles. Vamos a continuar con esta interesante entrevista. Recuerden que nuestro tema es apostolado, realidad o título. Ahora vamos a escuchar qué nos trae el viejo Pérez. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te quiere aconsejar. Desde Sabana viene el viejo para darte buenos consejos. Ay, no lo dejes escapar, porque él te viene a aconsejar. El viejo, él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo, el viejo. Viejo, ¿y cómo usted está? Muy bien, joven. Con buena vejez y contemplando el mar Caribe, tan hermoso. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ay, aquí, viejo, que me quedé sin un chele, porque lo que tenía se lo dio un amigo. Ay, mi hijo, el que da lo que tiene, a pedir se queda. Si no, dímelo a mí. Ay, sí, viejo, ese refrán es una gran verdad. Y dime, ¿qué te trae por aquí? Bueno, viejo, es que me quieren hacer apóstol, y eso suena chulo. ¿Usted se imagina? El apóstol joven Richard. Mira, hijo, debes tener cuidado con los títulos, porque cuando una persona lucha por tener títulos, es que no ha hecho nada para ganárselos, sino que lo quiere para ser reconocido. Es porque no eres y necesitas de los títulos para ser. Existe mucha gente que tiene problemas en su autoestima y necesitan llenarlas con títulos, riquezas y muchas vanidades más. Pero nuestra verdadera identidad no está en el título, sino que somos en Cristo. ¿Qué haces que te pongan un título de apóstol
si delante del Señor no llegas ni a pastor. Lucha mejor por ser reconocido hijo de Dios, que cuando Él te reconozca en lo secreto, Él mismo te recompensará en público. Pero busca mejor que Él te recompense, porque si no, estás trabajando en vano. Gracias, viejo, por su consejo. Y recuerda que el que se lleva de consejo muere de viejo. Y el que consejo ignora se va para la chirola. ¿Sabes? Ya yo me lo sé. ¿Te lo aprendiste? Él te da consejos, te trae el refranero para llevarte al cielo. El viejo, el viejo, el viejo, te trae el... Ahí estuvimos escuchando el sabio consejo del viejo Pérez. Nuestro tema hoy es apostolado, realidad o título. Pastor Sanfo, el viejo Pérez hizo mención de la comisión. ¿Cómo es comisionado un apóstol? Bueno, mira, Carolina, un apóstol es comisionado primero, si vamos al capítulo 10 del libro de Mateo, que es el origen, en el primer momento en que la palabra apóstol es utilizada, nos damos cuenta que es nombrado por Jesús. O sea, es un llamado establecido por nuestro Señor Jesucristo, el cual lo llama de una manera muy particular y les da instrucciones claras para que esta persona sea seleccionado. Él dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, y es la primera vez en la Biblia que se usa esa palabra para instituir a un discípulo con un mensaje. Ahora, algo muy interesante en este texto es cómo después, cuando ellos regresan de esa gran comisión que Dios le había dado, sencillamente ellos vuelven a ser discípulos, no siguen siendo apóstoles. Y eso a mí me cautivó mucho, porque en el capítulo 12, cuando el Jesús entra con ellos y van comiendo, tenían hambre, dicen, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos, o sea, en el 10 son llamados apóstoles cuando son enviados para hacer aquella comisión de ir a predicar y su primera experiencia ministerial. Sin embargo, cuando regresan, vuelven a ser discípulos, no seguían siendo apóstoles. De hecho, Jesús fue el que menos llamó a los apóstoles. Como dije en el segmento anterior, Pablo fue el que más usó esa palabra. Entonces, lo primero es que un apóstol era seleccionado por Jesús. Otra de las características que vemos en Hechos capítulo 13, versos 3 al 4, es que también los apóstoles podían ser equipados y enviados por el Espíritu Santo. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Está hablando del apóstol Pablo y de Bernabé cuando fueron enviados al ministerio que Dios le había dado. Aquí vemos muy claramente cómo la selección en el apostolado fue dada por el Espíritu Santo a estos hombres de Dios, evidenciando claramente que no solamente Jesucristo era el que seleccionaba a los apóstoles. En el capítulo 4 del libro de Efesios, verso 11, observamos algo muy interesante. Dice, si leemos desde el primer verso, del verso 9, dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí está hablando de los dones, pero aquí refiere a Cristo como dándole dones a los hombres de la iglesia, y dentro de esos dones está el don del apostolado, por lo cual, si el don del apostolado es un don para la iglesia, tenemos que ver claro que ya en ese texto que fue escrito, el libro de Efesios, fue escrito más o menos en el año 62, la mitad de los apóstoles ya habían muerto en ese momento. Solamente Pedro, Juan y creo que Santiago también no habían muerto, que murieron en el 101, en el 80 y en el 90, pero muchos de ellos habían muerto ya para el año 62 después de Cristo, por lo cual no se está refiriendo que Cristo constituyó en ese momento a los apóstoles que él había seleccionado, sino está planteando un apostolado dentro de la iglesia, por lo cual la selección en este caso es del Espíritu de Cristo en la iglesia, no ya como un grupo que Dios había determinado, como dice Juan capítulo 15 y 16, había determinado como un grupo especial dentro del grupo que iba a llevar el mensaje. Entonces, por lo cual vemos aquí varias formas de selección de un apóstol. Ahora, todo apóstol tiene que ser llamado. Ningún apóstol puede venir porque quiero un título mobiliario y porque tengo esto o no tengo esto, o porque sencillamente a alguien le dio la gana de llamarme apóstol. Entonces, siendo que tiene que ser llamado, ¿cómo se escoge hoy? ¿Cómo se llama a un apóstol? Bueno, lo primero es, cuando estaba investigando todo esto, lo primero es que un apóstol tiene que ser llamado por el Espíritu Santo, tiene que tener el don. Un apóstol no puede ser seleccionado sencillamente por una característica humana o por un trabajo. Un apóstol es seleccionado por el Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo. En el caso de Pablo, que fue pos el tiempo de Jesús, ya Jesús había subido arriba. En el caso de Pablo, Cristo fue quien lo llamó, pero el Espíritu Santo fue quien lo envió. Y es muy interesante para hacer esa obra que hay una conjugación entre el Señor y el Espíritu para esa selección. Yo entiendo que una persona que es determinado como apóstol no es determinado por características humanas, es determinado simplemente por el Espíritu Santo de Dios y por el Señor. Siendo, como tú mencionabas ahorita y dice la palabra del Señor, que los apóstoles establecieron los fundamentos del Evangelio, los fundamentos doctrinales. ¿Puede surgir una persona que, llamándose apóstol, quiera establecer una nueva doctrina? Fíjate algo muy importante. El apóstol, si vamos al libro de Hechos y vemos todos los escritos de Pablo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2 específicamente, es muy evidente que había una doctrina apostolal, y una doctrina apostolal que estaba basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 7, él dice lo siguiente, él dice, mando yo, no el Señor, definiendo que la doctrina que él planteaba era una doctrina específicamente cristocéntrica. Y si vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 40, dice, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía
a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y las oraciones. O sea, los apóstoles eran que determinaban la doctrina, los que ejercían el ejercicio de enviar la doctrina al pueblo. Eran las personas que tenían que ver con la instrucción. Si vemos Hechos capítulo 16, verso 4, dice, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, la doctrina verdadera venía de los apóstoles. Cuando una persona establece un fundamento equivocado, pues se está desviando y se puede determinar como un falso profeta. Dijimos ya, quedó claro, que el apóstol debe ser llamado por Jesús y por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué encierra el don del apostolado? Mira, los teólogos han hecho un listado. Digo los teólogos porque la Biblia no es cuadrada, pero los teólogos han hecho un listado en donde, de acuerdo a una visión literal de la Biblia, ellos hablan de 5 características necesarias para ser llamado apóstol: haber conocido personalmente a Jesús, haber sido escogidos y enviados por Jesús, haber sido testigos de Jesucristo y de la resurrección, dar la vida por Dios y por el Evangelio. Y eso es algo interesante, porque hoy la gente no quiere dar la vida por el Señor, la gente no quiere aflicción, la gente no quiere ser perseguido. Y claro, no podemos ser perseguidos por una simple razón, porque nos estamos moldeando al mundo. Y cuando nos moldeamos al mundo y decimos lo que el mundo quiere oír, nadie nos va a perseguir, nadie nos va a caer atrás, porque para haber persecución tú tienes que ir en contra de la corriente. Ahora, estos requisitos no son bíblicos, son teológicos. ¿Y por qué hablo de que son teológicos? Los teólogos son un grupo de estudiosos de la Biblia que entendemos que son personas importantes, muy importantes, porque sistematizan la palabra de Dios y porque nos permiten ver la palabra de una manera separada, pero los teólogos no son la Biblia. ¿Y por qué digo que estos requisitos teológicos no son bíblicos? Bueno, primero, porque cuando se seleccionó a Matías, Matías no fue seleccionado por Jesús. Y muchas personas entienden que la selección de Matías fue una selección carnal. Sin embargo, cuando vamos al hecho en que ocurrió la selección de Matías, nos podemos dar cuenta, en Hechos capítulo 1, versos 22 al 26, que cuando fue seleccionado Matías, los discípulos, los apóstoles, buscaron dirección de Dios. Y fíjense lo que dice Hechos capítulo 1, 22, 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. O sea, la razón para que un apóstol fuera seleccionado no era para que tuviera un título mobiliario, era para que fuera testigo, o sea, para que fuera un mártir. La palabra testigo es la palabra mártir, un sufrido del Evangelio. Y sigue diciendo el texto, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oye lo siguiente, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido
para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea, no fue una selección carnal, como muchos quieren decir, de que el seleccionado de Dios era Pablo, y que lo que hicieron los discípulos era una carnalidad, porque tenían que esperar que viniera Pablo. No, ellos buscaron la dirección de Dios, y ellos seleccionaron al que Dios quería dentro del grupo. Pero a este hombre ya rompe el esquema de que fue seleccionado por el Señor desde el punto de vista personal, como dicen los teólogos, o que fue discípulo del Señor, aunque el texto dice que ellos andaban para arriba y para abajo con ellos. Ahora no se sabe si andaban con los discípulos o andaban con Jesús. El texto aparenta que era con Jesús que andaban y que entraban y salían, pero no fueron escogidos por Jesús, fueron escogidos por los apóstoles. En el caso, por ejemplo, de Bernabé, no se habla de quién lo seleccionó, pero aparentemente fue seleccionado también por los apóstoles. En el caso de Andrónico y Junías, también fue seleccionado por los apóstoles. Y en el caso de Jacobos, entiendo que también fue seleccionado por los apóstoles. O sea, que ahí los argumentos teológicos de las 5 características que debería tener un apóstol, o que debería determinar a una persona que era un apóstol, ahí mismo se cae. Pero también se caerían los que van a ser apóstoles dentro de la iglesia, porque el texto de Efesios capítulo 4 verso 11 plantea muy claramente que va a haber apóstoles en la iglesia. Van a haber personas que van a ser enviados con un mensaje especial y con un poder sobrenatural dentro de la iglesia para hacer el fundamento, para hacer la zapata de la congregación. Tú estás hablando de que el apóstol va a tener un mensaje especial. ¿Qué caracteriza la labor de un apóstol? ¿Tiene eso que ver con la labor del apóstol tiene que ver con el mensaje especial? Bueno, sí, fíjate que cuando Jesús en Marcos capítulo 3 verso 14 selecciona al grupo, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. De ahí es que se saca parte de lo que dicen los teólogos. Ahora, eso no es cuadrado, eso no es limitado. O sea, según el texto, Jesús los seleccionó a ellos para que estuviesen con él. Y una característica particular de un apóstol es que él no deja la palabra y no deja la oración para atender a las mismas. Un caso muy interesante en Hechos capítulo 6, versos del 2 al 4, cuando las viudas de los griegos comenzaron a quejarse. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o sea, para dedicarnos de las cosas ministeriales que tienen que ver con darle una ofrenda a un hermano. Y eso es muy interesante para el día de hoy, porque los apóstoles no les interesaba el manejo del dinero. Ay, cuidado con lo porque que eso, sí, ellos no les interesaba el manejo del dinero, porque ahí era que se manejaban los cuartos. Era con las ofrendas que se compraba la comida para darle a los discípulos. O sea, ese no era su prioridad. Claro que ellos tenían que saber qué se hacía, pero esa no era su prioridad. Su prioridad era, muy claramente, como dice el texto, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, o sea, quienes administren los recursos para distribuirlo entre la gente. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una de las características del apóstol que lo resalta por encima de los demás es su comunión, el estar con el Señor y el ministerio de la palabra. Otra cosa está en Hechos capítulo 1, 22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fuere recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno de los mensajes más importantes de los apóstoles era el mensaje de la resurrección de Cristo. Cuando Pedro se paró en aquel gran mensaje, su tema principal fue la resurrección.
Pedro, cuando comenzó aquel estruendoso mensaje, dijo, aquel Jesús que ustedes mataron, Él resucitó de entre los muertos. O sea, ellos eran testigos de la resurrección. Y una de las cosas que se ha perdido hoy es el mensaje de la resurrección. Lo otro era que eran personas que establecían, hacían la obra misionera, estableciendo iglesia. En Hechos capítulo 13, versos 2 a 4, que hablamos anteriormente, dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, vemos claramente de qué llamado está hablando el Espíritu Santo. Aquí hay una unidad entre el Espíritu Santo y Jesús. Porque quien llamó a Pablo y lo tumbó del árbol fue Jesús. Él dijo, Señor, dura cosa es dar contra el aguijón. Exactamente, de aquel caballo. Entonces, Jesús lo llama y cuando envía en el capítulo 9, versos 15 y 16, el Señor envía a Ananías a donde Pablo. Él le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Otra de las características de los apóstoles era el padecimiento, el padecer. Una característica de los apóstoles era que iban de lugar en lugar a sembrar iglesias. Que quiero decir que eso no era específicamente, porque Pablo fue de los que más sembró iglesia. Los apóstoles, Pedro se quedó en Jerusalén, no se movió de allí, pero sí estaba dando instrucciones para las iglesias que comenzaban a generarse bajo este avivamiento. Era una característica de los apóstoles dar instrucción y exhortación sobre el manejo y directrices de las nuevas iglesias. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso 4, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 dice, y exhortó ante todo exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracia por todos los hombres. Pablo dice en 1 Corintios 7, 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujeres. O sea, una de las características claras de los apóstoles era instruir a las iglesias que se generaban, darle cobertura, lo que hoy llamamos cobertura, que no es tan claro como está aquí, porque aquí la cobertura tenía que ver con una autoridad doctrinal, con una autoridad como maestro y como pastor, una persona que guiaba, que las iglesias hijas iban donde ellos a buscar ese cuidado, esa dirección bíblica. Otra de las cosas era el establecer líderes para las nuevas iglesias. Era una de las funciones, de las características de los apóstoles de ese tiempo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Quién le rogó? Le rogó Pablo. Cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas. O sea, Pablo estaba encargado de enviar líderes a esas iglesias. Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, antes bien sea un ejemplo en conducta, en fe, en amor y en pureza. O sea, esas eran las características del liderazgo de un apóstol. Era un hombre centrado en el Señor, no centrado en su persona, centrado en dar a conocer al que lo envió y no en darse a conocer como el enviado. Interesantísima está la entrevista de hoy con el pastor Sanford. Vamos a escuchar, a ver con qué ocurrencia sale en el día de hoy nuestro querido ratón de biblioteca. Amigos oyentes, hace su entrada a esta cabina el megapóstol Serafín Querubín, ratón de biblioteca.
que viene con un flow de artista de cine. ¿Y quién te viste, ratón de biblioteca? Gracias, Joel, por tu presentación. Saludos, Sanford y Carolina. Hoy visto de Rata Boutique el esplendor, porque a todo el que viste resplandece como el sol. Tú sabes que a razón del tema de hoy que venía escuchando en el radio de mi nuevo Rata Mercedes, tenía que venir de acuerdo a la ocasión para no dejar caer mi espíritu apostatal, mostrando el flow que debe lucir todo apóstol. Explícame eso, ratón, del flow apostolado. ¿Qué es eso? Bueno, Sanford, el espíritu apostolal debe mostrar prosperidad, ya que si la cabeza no está bendecida, los de abajo no podrán estarlo. Por lo cual, debemos vestir ropas de marca, estar al último guay de la moda, usar un reloj Rolex, un carro de lujo y zapatos caros. Pero mi madre, ¿y de dónde sacaste eso? Sanford, cuando Jesús fue arrestado y llevado a la cruz, los soldados le sortearon sus vestidos. ¿Sabes por qué? Inculto. Porque era caro y a la moda. Si hubiese sido de telita malita y un diseño atrasado, ni caso le hacen. Pero Dios mío, ¿y este ratón está loco? Pero tú no te estás dando cuenta de lo que tú estás diciendo. Y a sabiendas del tema que estamos tratando, acerca del apostolado, ¿a razón de qué te haces tú llamar apóstol? ¿Qué quieres que te diga? ¿La verdad o lo que la gente quiere oír? Claro que la verdad. Si tú eres un hombre de Dios, siempre tienes que hablar la verdad, no lo que los otros quieran oír. Bueno, Sanford, la verdad verdadera, es que un día fui a una campaña a Miami y de repente escuché que ya los líderes no se decían ministros, ni reverendos, ni obispos, sino apóstoles. Y eso era apóstol por aquí y apóstol por allá. Y como no podía quedarme atrás, me fui a una imprenta rápido cerca del lugar de la campaña y cambié mi tarjeta de presentación y le puse apóstol Filomeno Curra. Sanford, a mí nadie me va a tirar guerrero. Yo estoy como el 809. Adelante, adelante. Quiere decir que tú no te haces llamar apóstol porque tú tienes el don, sino porque otro se hizo llamar así y no te puedes quedar fuera de la competencia. Ay, Sanford, tú siempre es tan directo. Es más sutil al decir tal cosa. Eso no es competencia, sencillamente es moda. Y la moda no incomoda. Aunque hagas el ridículo. Y por cierto, ya que hay una casta, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, Sanford, debes de tener una media iglesia y si no la tienes, haces un truco de cámara para mostrarlo. Explícame eso. Bueno, te metes en un pabellón techado y como no se llena, haces tomas cortas y después lo editas poniendo otra actividad donde el estadio se llenó y eso lo subes a YouTube. Si haces una actividad con 800 personas, le pones un cerito de más. Que eso no es nada. Un cero no tiene valor. Pero eso es mentira. No, Sanford, jamás. Eso es mercadeo de imagen. Luego, haces un par de seminarios trayendo un par de cantantes bien fregados para que venga gente de otras iglesias y se queden en la mía. También debes tener muchos servidores que le llamamos escuderos para que no se vean esclavizantes. Eso muestra poder e influencia y eso vende. Debes tener personas bajo tu cobertura, no dejarte tocar de nadie para que no te contaminen y tener un aura de estrella de cine que son intocables. Debes tener una casa grande, con mucho lujo, buscarte un par de riquitos que te financien tus campañas en el extranjero. Debes andar bien montado, vestir caro y tener la capacidad de invitar a los otros apóstoles y darles las buenas ofrendas para que la invitación sea recíproca, tú sabes, y te puedas dar a conocer. Eso es proyección. ¿Y de dónde sacaste toda esa basura bíblica? Porque eso no aguanta un análisis teológico. Eso es totalmente antibíblico. Mira, Sanford, si no es así, te sacan el pie porque esto es por niveles. Si no estás en ese nivel, no eres digno de entrar a mi casa. Lamentablemente. Ya entiendo. Fui el otro día a una iglesia de esos apóstoles y ni por cortesía saludó a los pastores que acompañábamos al predicador. Ya estoy entendiendo todo este flow
de apostolado, es que no estábamos a su nivel. Aló, Hércules. ¿Cómo está ese apóstol? Claro que sí, amado. Ahí estaré, allá nos vemos. Sí. Sanford, te dejo que me acaba de llamar uno de mis amigos, uno de mis amigazos, Chan. Por cierto, apóstol, que nos vamos a reunir en un restaurante de la ciudad y debo de estar ahí. No puedo faltar y más ahora que estreno este Rata Mercedes. Arrivederci, escuderos, allá voy. ¿Cuánta diferencia de los apóstoles de la Biblia y lo que estamos viendo hoy? Qué distanciados estamos de la palabra de Dios. El ratón de biblioteca te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. Ahí estuvimos escuchando las ocurrencias del ratón de biblioteca, que ahora se metió a apóstol. El ratón se hizo una tarjeta él mismo y se autorrepresenta. Es interesante que muchas veces, y como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí hay una palabra muy interesante y es prueba. La palabra prueba se utilizaba mucho en el algor de los orfebres. Cuando un orfebre, que era una persona que trabajaba con metales, y especialmente con oro y plata, cuando el orfebre utilizaba un metal, generalmente esos metales tenían que ser calentados a grandes niveles de temperatura para que se derritan y poder echarla en el molde. Pero resulta que para que el metal estuviera listo, tenía que tener una característica específica, y era que cuando el orfebre entraba a la cuchara, que era una cuchara grande donde se echaba el metal, él la sacaba. Si él no se veía en el rostro de ese metal, todavía el metal no estaba listo. El rostro del orfebre tenía que verse como si fuera un espejo. Cuando él se veía como un espejo, o sea, eso probaba, primero, la calidad del metal, y segundo, que el metal estaba listo para poder ser usado. Todo en la Biblia, todo tiene que ser probado. Y hoy en día, los apóstoles tienen que ser probados. Cuando el Señor le habla a la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso, le dice: ustedes han probado, ustedes han hecho un escrutinio, ustedes se han mirado a ver si refleja la gloria de Dios, la persona, o está reflejando su gloria. Que quiero decir que no es que nos vamos a convertir en cazadores de apóstoles, porque hay personas que en las redes y en el internet se convierten en cazadores de apóstoles y andan buscando y a veces sacando de contexto muchas predicaciones de muchos apóstoles o de personas que se llaman ser apóstoles, para decirle falso, para decirle engañadores, para decirle de todo. Y todo tiene que verse dentro del contexto. Yo no puedo agarrar una palabra que diga una persona en una predicación y destruirlo con esa palabra. Entonces no nos tenemos que convertir en cazadores, pero sí tenemos que ver las obras. Aquí dice que la iglesia de Éfeso había probado a los que se dicen ser apóstoles, porque hay personas que se van a llamar apóstoles sin serlo. Y dice, y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Eso que tú estás diciendo de personas que se dicen ser apóstoles sin serlo, y de personas, muchas personas, lamentablemente, que hacen un mal manejo, un mal uso del don.
eso podría determinar en algo que porque se está mal utilizando el don, no debe continuar o bíblicamente cesó el don. Ese es un gran problema de los teólogos, que los teólogos hacen una teología no en base a la palabra, sino en base a las circunstancias y a lo que está pasando alrededor. O sea, hay una malinterpretación de lo que es el don de apóstol, y ya tenemos que buscar una teología para negar esto. Es imposible poder negar el don del apostolado. Ahora sí tenemos que probar a los apóstoles a ver cuáles son apóstoles. ¿Por qué es imposible negarlo? Porque Efesios claramente plantea que el apostolado tiene una función dentro del fundamento de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice en el capítulo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, era con un propósito. ¿Cuál era el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, en los 5 ministerios, como muchos le llaman, los 5 ministerios son necesarios dentro de la iglesia, y ahí está el apostolado. El hecho de que muchos llamándose apóstoles no son, y terminan siendo mentirosos porque usan el apostolado como un título, no implica que el don de apostolado no existe. Y eso tenemos que tenerlo claro. Es muy evidente que si nosotros quitamos esa pata del fundamento, se va a caer el edificio que se llama iglesia. Si nosotros no tenemos los 5 ministerios dentro de la congregación, no va a haber una unidad de fe, no va a haber un conocimiento claro del Hijo de Dios, por lo cual no vamos a llegar a un varón perfecto, o sea, a una persona completa, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para lograr eso, se requiere lo que está en el capítulo 11, esos 5 ministerios, no uno. Ahora, tenemos que tener muy claro, pero muy claro, porque eso es algo que debemos aclarar, que el hecho de que la palabra apóstol esté en el texto como primero, no significa que el apóstol es más grande que los demás. El texto no habla en ningún momento de una diferenciación entre los apóstoles y los demás ministerios. Y algo contundente es que Dios no va a venir a coronar a los apóstoles. La Biblia dice que Jesús es el príncipe ¿de quién? De los pastores, no de los apóstoles. Entonces, si tuviéramos que buscar un don magnífico, tendría que ser el don del apostolado, el don del pastor, no el don de apostolado, lo que implica que Dios no está poniendo una lista ahí para decir, este es mejor que el otro, este es más necesario. Los 5 son necesarios, los 5 son imprescindibles, los 5 son el fundamento. No hay uno mayor que otro, no hay uno que me dé más estatus que el otro. No, ¿por qué no? Cuando Pablo habla en 1 de Corintios 12 de los dones, y 1 de Corintios 14, habla que aquellos dones que aparenta ser menos necesarios son los más imprescindibles. Lo que implica que en el cuerpo no hay uno más que otro. El ojo no le puede decir a la nariz, no te necesito, o yo soy más importante que tú, porque el cuerpo sin los ojos no puede caminar, no puede hacer nada. Entonces, no es real, y la Biblia no lo plantea, que el apóstol está por encima de los demás ministerios. Están los 5 al mismo nivel, fueron puestos al mismo nivel, solo que había que poner uno y otro después, no podían ponerlos los 5 juntos, porque entonces tendríamos que decir que cuando en Mateo 28 se habla de Dios, Padre, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, también está poniendo un orden, y no está poniendo un orden, no está poniendo una preeminencia, no está poniendo nada que tenga que tener la importancia por encima. Aquí lo que está definiendo es los 5 pilares y fundamentos para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia.
De hecho, Pablo, que oigo algunos teólogos que dicen que tenía su flow, era medio orgullosito, Pablo fue el único que se llamó tanto apóstol, y era por un asunto de que él necesitaba que se reconociera su apostolado. Los demás, si ustedes se ponen a ver, los demás no le gustaba mucho el epíteto. Juan no lo usó. Juan nunca usó el epíteto. Pedro lo usó, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, pero usó la palabra apóstolo, enviado por Jesucristo, a llevar un mensaje y a derramar un reino. Vamos ahora a abrir nuestras líneas telefónicas 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación. Ustedes pueden llamarnos y compartir su opinión o hacer una pregunta respecto a este tema. Nuestro tema es apostolado, realidad o título. 809-534-1437. Tenemos una llamada en línea. Buen día. Buen día, Dios le bendiga. Amén. Pastor Sanford, es una pregunta sobre el capítulo 3, el título de la Biblia Reina Valera habla del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ajá. ¿A un misionero se le podía acreditar la obra apostólica? Esa es mi pregunta. Esa es una de las funciones de la obra apostólica. Es una de las funciones, por eso planteábamos, era un conjunto de cosas, por eso es que no podemos definir teológicamente cosas específicas, pero sí era una de las funciones del ministerio apostólico, la obra misionera de fundar iglesia, establecer líderes y ordenar a los líderes. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. Yo que tengo una inquietud. Los hermanos de Jesús, Jacob y los otros, tenían ministerio apostólico. Sí, en Gálatas capítulo 1 podemos ver especialmente a Jacobo. Eso lo dijimos cuando utilizamos el texto en el capítulo 1, verso 18. Dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está planteando aquí a Jacobo como uno de los apóstoles. Dice, no vi a ninguno, pero solamente vi a Jacobo, el hermano del Señor, incluyendo a Jacobo dentro de el grupo de los apóstoles. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Se cayó esa llamadita, no se cayó. 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación. Apostolado, realidad o título es nuestro tema hoy. Puede llamarnos y comentar sobre el tema o hacer alguna pregunta si desea. Y es interesante algo, Carolina, que nosotros no podemos dar algo como falso porque se esté mal usando. Y es una característica de muchos teólogos que comienzan a buscar lo negativo o la cesación de un don o de un ministerio por el punto de lo que se está haciendo mal, y eso no es correcto. Adelante, no es buen día. Hello. Sí, aló. Bendiciones, hermanos. Nosotros nuestra regla de fe en la Biblia, ¿verdad? Correcto. Así que permítame, por favor, Sanford, hacer un aclarando. Estamos malentendiendo que los teólogos manejamos y manipulamos las informaciones de la Biblia, y no es así. Me encantaría que cuando usted haga su aclarando y haga sus exposiciones, no dejen malentendido que uno, por el hecho de ser teólogo, se aleja de la realidad de la Biblia. Lo que hacemos es que analizamos los contextos y los textos y arrojamos luz sobre ellos. Bueno, yo no estoy hablando de que los teólogos, por eso dije muy claro que ellos nos ayudan a sistematizar. Ahora, sistematizar la Biblia no significa que lo que dice la Biblia es correcto. Cuando yo digo que en la Biblia se plantean 5 características, que es lo que dicen los teólogos, 5 características para el apostolado, yo estoy definiendo algo que la Biblia no define. Y entonces, muchas veces el teólogo define cosas que la Biblia no define, que la deja en el aire, pero ellos sacan conclusiones, y de eso es que estamos hablando, de ese tipo de conclusiones que no son bíblicas, sino que son deducidas. Cuando yo deduzco algo de la palabra de Dios, que la palabra no lo dice, porque la palabra en ningún texto dice que las características de un apóstol son X.
Ahora, se pueden deducir cosas, pero eso no es bíblico. Pero claro, lo que el hermano le inquietaba era que la gente que nos está escuchando pueda creer que nosotros no estamos de acuerdo con la teología o con los teólogos. Nosotros estamos, y pasa lo mismo con el don del apostolado, siempre y cuando se utilice correctamente a la luz de la palabra. Es que por ejemplo la teología, muchas veces yo estudié teología y me gradué en una universidad y ahora estoy procurando un título más, pero la teología no es la Biblia. La teología es la conclusión de un grupo de estudiosos de cosas que dicen la Biblia, pero no son absolutas. La Biblia no habla del calvinismo, la Biblia no habla del arminianismo. La Biblia se pueden deducir cosas que corroboran lo que dice Calvino, y de la Biblia se pueden sacar cosas que corroboran a los arminianos. Pero la Biblia no quiso definir a ninguno de los dos. Los teólogos definen absolutismos que la Biblia no define. ¿Tenemos otra llamada en línea? Sí. Discúlpame, mi intención no es polemizar. Hermano Sanford, le habla Cristóbal Lake. Discúlpame la intención. Lo que quiero es que no haga malentender el término de que un teólogo no es un estudioso de la Biblia. Nosotros, todos nuestros conocimientos están basados en hechos bíblicos. Ahora usted tiene que tomar un contexto histórico, un contexto actual, y hacer un análisis, y dependiendo del marco usted puede hacer una deducción que no siempre se apega a la realidad, pero puede deducir. Perfecto, pero si es una deducción... Por favor, sean más condescendientes con su clase. Ok, manito, pero si es una deducción, no es Biblia. Porque es algo que yo puedo deducir, no es algo que la Biblia lo plantea como una verdad. Es una deducción. Tú dijiste muy claramente, yo deduzco algo. Ahora, deducir no es una verdad absoluta. ¿Aló? Ah, se nos fue. No se vaya para enriquecer. O sea, si yo deduzco algo que no está claro, que la Biblia no lo plantea, todo lo que yo deduzca deja de ser Biblia. Ya es deducción. Ahora, si la palabra de Dios me plantea algo, es muy claro. Por ejemplo, el libro de Filipenses, cuando Pablo dice, cuidad con temor y temblor vuestra salvación, pero ¿y cuánto? Los arminianos agarran ese texto y lo desbaratan. Pero al lado dice, porque yo soy el que pongo el querer y el hacer de tu buena voluntad. Los calvinistas agarran ese texto y lo deducen. La Biblia lo dice las dos cosas, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Los teólogos lo separan y ahí viene la división. Yo no estoy diciendo que toda la teología es mala, pero es deductiva, no es absolutista. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Sí, buen día. Adelante. Sí. Hello. Sí, le escuchamos, adelante. Sí, te bendiga, hermano. Es una gran verdad lo que está diciendo el hermano Sanford, que a la hora de instruir a alguien sobre la palabra, tenemos que tener base bíblica. Amén. Para que sea más claro. Dios te bendiga, hermano. 809-534. Y no es que estamos, yo quiero aclararle a Ley que no estoy en contra. Yo dije muy claramente que los teólogos nos facilitan muchas cosas en sistematizar la Biblia, en dividir los temas, en darnos, que no solamente hay teología sistemática, hay teología bíblica, hay diferentes teología propia, hay muchos tipos de teología. Ahora, muchas de las conclusiones teológicas de los grandes teólogos son deducciones. Él mismo lo usó. Deducimos algo, y una deducción no es una verdad absoluta. Por eso yo no puedo absolutizar. Tenemos que ir a la palabra y decir lo que dice la Biblia. Buen día, tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? Adelante, está en el aire. Pues me encantaría que invitaras un día al programa para que tocáramos algunos temas. Fíjate que cuando hablamos de la creación del hombre, hay muchos elementos bíblicos, sin embargo tienes que tomar puntos de referencia para poder decir que la creación es una verdad de Dios. Entonces esas deducciones son las que te llevan a determinadas conclusiones, porque
tiene situaciones que tú, para que la Biblia te la explicara tácitamente, tú necesitarías 4 millones de libros como la Biblia para poder aterrizar. Entonces, entendamos que el manejo de la Biblia y el manejo de la teología, que no es más que Biblia, tiene un elemento sumamente interesante y debemos trabajarlo, que es lo que hacemos los teólogos mismos. Perfecto, pero yo no estoy quitando eso, pero no puede ser absolutista, porque son deductivos. O sea, cuando un teólogo me dice a mí que para ser un discípulo, que para ser un apóstol hay 5 características, me está siendo absolutista, y la Biblia no es absolutista. Y eso es lo que yo te quiero plantear. Porque, por ejemplo, cuando tú me dices, como dijimos que dicen los teólogos, que había que ser elegido por Jesús, había que ser discípulo de Jesús, enseñado por Jesús, impartido por Jesús, esas 5 características que estamos viendo ahí, nos damos cuenta que son violentadas por la misma palabra. Entonces no podemos ser absolutistas, podemos decir, pueden ser estas características, pero hay otras. Ahora, muchos teólogos, porque no estoy hablando de todos, son absolutistas para determinar el cesacionismo. Entonces, yo quiero determinar el cesacionismo y yo digo, las características de los discípulos son estas, y soy absoluto. Y en eso es que yo no estoy de acuerdo con la teología, porque la teología es deductiva, no es absolutista. ¿Ok? Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Buen día. Para colaborando con el señor que acaba de llamar, que él dice que la teología es como absolutamente bíblica, no estoy de acuerdo, porque hay varias ramas de teólogos. O sea, son conclusiones, porque hay una rama de teólogos que dice que Dios predestinó a las personas, una para salvación y otra para perdición. Y los calvinistas y los arminianos. Entonces, si fuera la teología conclusivamente bíblica, no tuviéramos tantas tendencias teológicas. Ok, gracias. 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación. ¿Hay otra llamada? Aló, buenas. Adelante, buen día. Pero el tema no es teología, el tema es el apostolado. El apostolado. Un poco de la teología bíblica. Un poco de la teología bíblica, usted estaba diciendo ahora mismo. No le escuchamos. Que le hable un poco acerca de la teología bíblica. Mire, yo quisiera que nos enfoquemos más en el tema del día de hoy. Bueno, la teología bíblica, tú puedes encontrar varias teologías. Yo te puedo regalar una si quieres, cuando quieras, pero la teología bíblica lo que plantea es que toca los temas específicos de la palabra de Dios. O sea, la teología sistemática separa los temas como angeología, cristología, soteriología, la amartología, los tiempos por venir, o la escatología, la neumatología, o sea, demoniología, angelología. Te separa la Biblia en temas. En la teología bíblica sencillamente te va dando los temas conforme a como la palabra te lo va determinando. No tiene una línea. La teología sistemática tiene líneas. La teología bíblica es sencillamente la Biblia. Lo que la Biblia dice de sí misma no entra en conjeturas. Por ejemplo, la teología sistemática te entra en conjeturas y en ubicaciones. O tú eres calvinista o eres arminiano. Entonces, yo ahora y un grupo de pastores estamos trayendo lo que es el paralelismo teológico. Eso es teología sistemática. La teología bíblica está basada única y exclusiva, no te da posiciones, no te da, sencillamente te dice, la Biblia dice esto. La teología sistemática tiene posiciones que vienen de deducciones, y esa es la diferencia. Tenemos 4 minutos para concluir el programa, Pastor Sanford. Ya hablando de nuestro tema, apostolado, realidad o título, ¿algún mensaje, alguna exhortación final? Bueno, lo primero es que tenemos que el ministerio apostolal no ha cesado, porque si cesara el ministerio apostolal, sencillamente tendríamos que cesar la iglesia, porque el ministerio apostolal es un ministerio para crear el fundamento y el crecimiento espiritual de la iglesia. Segundo, que el apostolado, más que un título,
es una condición y un trabajo. No es un título mobiliario ni pecuniario, es un trabajo cuya prioridad es la predicación de la palabra y la intimidad con Dios. El apóstol tiene la función de extender la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios a los lugares que son necesarios, establecer. El apóstol tiene la función de establecer líderes dentro de esas congregaciones que comienzan a ordenarse o comienzan a originarse, y el apóstol guía esas congregaciones. Era un hombre de guía y era un hombre que impartía. O sea, no hay característica de selección, aunque planteamos que Jesús seleccionaba apóstoles, que el Espíritu Santo también seleccionaba, y en muchos casos, como el caso de Pablo, se ve a Jesús y al Espíritu Santo actuando de manera mancomunada. Lo otro es, apóstol no es un título, es un oficio. El apóstol es real, pero tiene que ser probado. Veíamos que la iglesia de Éfeso probaba a los apóstoles. ¿Por qué? Porque se van a levantar personas diciendo que son lo que no son, y hay que probarlo para que se determinen sus obras. El apóstol Pablo es el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 2, dice claramente: para que se comprueben los que no son y los halles mentirosos. Van a haber personas que van a asumir el título de apóstol sin tener el don y sin recibir un llamado. Hemos llegado a la parte final del programa. Que el Señor continúe bendiciendo su vida en el día de hoy, y el próximo sábado tendremos más desde su programa Origen con Sanford. La puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Eso fue el caso de Jeroboam, cuando él estaba pidiéndole a su esposa que fuera a chequear o a preguntarle a Ahías sobre su hijo enfermo. Y entonces Ahías oye el sonido de su voz, de sus pies, perdón, y cuando oye el sonido de sus pies, él le dice: he aquí, mujer, yo soy un enviado. Entonces, esa palabra enviado que se usa ahí, la Septuaginta la usa para hablar de un mensaje dado por Dios o por alguien de importancia a otra persona. Por eso dice Ahías: he aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Y esa era una característica que después en otro programa lo vamos a ver de los verdaderos profetas. Venía siempre con revelación dura. No ocurre mucho eso hoy con los profetas, pero escúchame que me sacó ahí. Siendo que la palabra apóstol o apostolado significa enviado, ¿cómo surge en el Nuevo Testamento esta palabra? Tú dijiste que al principio se utilizaba para términos de navío o marítimos. ¿Cómo se aplica eso al ministerio evangelístico? ¿Cómo surge en el Nuevo Testamento? Bueno, el uso de la palabra en el Nuevo Testamento, que se usa aproximadamente unas 79 veces, y solamente 10 veces de ellas en los evangelios, 28 son usadas en Hechos y 38 en las epístolas paulinas y 3 veces en el libro de Apocalipsis. Como se observa, la mayoría de las veces esta palabra es usada por Pablo, porque Pablo tenía un problema con su apostolado, y era que la iglesia
no aceptaba a Pablo como un apóstol. Entonces ahí, a partir de ahí, se usa milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, había un grupo de personas que también estaban haciendo milagros de parte del Señor y en el nombre de Jesús, lo que implica que la autoridad dada, porque parte de la autoridad dada era una autoridad sobrenatural. O sea, el enviado, en este caso, el apóstolo o el apóstol, era una persona que Dios le había delegado una autoridad y un mensaje. Y esta persona, en esa autoridad, estaban fluyendo. Y los apóstoles entendían, esto nada más es de nosotros. Es del grupito. Esto si es de no este está en grupito que está con nosotros, que es una, como vamos a ver más adelante, una de las características que se utilizaba para determinar los que eran apóstoles, que era un grupito, era una especie, y Jesús dice, no se lo prohíban, que el que usa lo sobrenatural en mi nombre, nunca va a hablar mal de mí. Y ahí el Señor estaba quitando el carácter de exclusividad. Estaba diciendo claro, esto no es para un grupito. Entonces, siendo así, siendo que no tiene el término de apóstol, de apóstolo, carácter de exclusividad, significa eso, podría decirse, implicaría eso, que hubo otros apóstoles además de los 12 discípulos. Sí, hubieron otros apóstoles además de los otros discípulos, y eso es muy evidente en la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo no era discípulo, y aunque muchos quieren determinar que el apóstol Pablo fue elegido por el Señor, pero como vamos a ver más adelante, las características que la teología plantea son características de que tenía que la obligatoriedad de ser un discípulo de Jesús. A un discipulado y a estar con Jesús, como dice el libro de Marcos, que él lo había seleccionado para que estuvieran con él y para que predicaran la palabra, como vamos a ver más adelante. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bernabé y Pablo. Hechos 14:14 dice de la siguiente forma: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea que determina a Bernabé que no fue tampoco uno de los 12, lo declara como un apóstol. Y es interesante que esto ocurre antes, o sea que ya Bernabé, que antes de Pablo era creyente, ya Bernabé era determinado como un apóstol antes de Pablo. Tenemos también el caso de Jacobo, el hermano de Jesús, que no fue de los discípulos de Jesús, pero que también fue llamado apóstol. Dice Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es muy claro que está diciendo que él no vio a ninguno de los apóstoles, solo vio a Jacobo, el hermano de Jesús, incluyendo a Jacobo, el hermano de Jesús, como uno de los discípulos. Y es muy claro en la lista de Mateo capítulo 10 que Jacobo, el hermano de Jesús, no estaba en esa lista. Y también, aparte de 17 más, pero vamos a mencionar estos 4, Andrónico y Junías, en Romanos capítulo 16, verso 7, dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. La palabra entre es una palabra en el griego que significa dentro de, o sea, es la preposición en, que significa que tiene un carácter incluyente, o sea,
los incluye a ellos dentro del grupo de los apóstoles, todo lo contrario. El mensajero es importante, pero el que lleva el mensaje es importante y tiene una autoridad. En Mateo capítulo 10, verso del 1 al 5, podemos observar esto de una manera muy clara. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, o sea, los 12 de los 12 enviados, es lo que está diciendo el texto. Y aquí es muy interesante porque equipara la palabra discípulo con la palabra apóstol. Cuando tú haces esta referencia, estás hablando de que hubo selección y de que hubo autorización de los apóstoles. Pero, ¿implica eso exclusividad? Fíjate, mira, sí hubo una selección. Fíjate que en el texto que acabamos de leer de Mateo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus 12, o sea, Jesús seleccionó a los 12, les dio autoridad, hubo una autorización de Jesús sobre ellos, pero no una exclusividad. ¿Y por qué planteamos que no hubo una exclusividad? Muy simple. Cuando estos hombres llegan en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 38, estos hombres se encontraron con dificultades, y es que hubieron demonios que ellos no pudieron sacar. Hubieron unos asuntos ahí que se le hicieron difíciles, y ellos vienen a reportarle a Jesús, que es una característica del apóstol, que les reporta a una autoridad. Y entonces, sencillamente, ellos le dicen a Jesús en el capítulo 9, verso 38, Jehová les respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y entonces Jesús en el verso 40 le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga la palabra, comienza a usarse esa palabra para la persona enviada con plena autoridad, pero que tenía una característica que denotaba legalmente a alguien que era encargado de representar a otra persona y a su causa. Era como un embajador. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 13, verso 16, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, vemos ahí una connotación de representación y de igualdad entre el enviado y el que envía, que no la tenía la palabra en sus inicios. O sea, en sus inicios el enviado no era importante, el enviado no era una persona que tenía valía, el enviado solamente era un medio. En lo que importaba al inicio de la palabra era el mensaje y el mensajero. También podemos observar, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 8, verso 23, cuando Pablo habla acerca de Tito, y él dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Aquí se miraba al apóstol como un representante comisionado de una congregación, o sea, era un líder de importancia, un obispo, un pastor, una persona que representaba a la congregación, y Pablo le está llamando mensajero. Y así comienza a surgir esta palabra, surgimiento que realmente nos implica en todo su contexto la diferencia del Antiguo Testamento y la diferencia del origen de la palabra. No podemos observar que al principio la palabra no tomaba en cuenta al mensajero, al enviado, sino al mensajero, al que llevaba el mensaje, al que enviaba el mensaje y el mensaje. Sin embargo, ahora es todo